¿Qué tal? Ana Pardo de Vera, encantado, un saludo. Un saludo, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una conversación más a distancia con motivo del libro La Conjura, que va por la quinta edición y estamos haciendo, veo que lo tienes ahí. Lo has leído Hombre, incluso, ¿no? lo he leído incluso. Ajá. Lo he ¿Qué te ha leído incluso parecido? porque es verdad que estos libros a nivel periodístico nos aportan mucho, pero es que además yo creo que es una labor de información de algo que es histórico, que es el primer gobierno de coalición y todo el mundo que quiera estar mínimamente informado y por favor exijo a los ciudadanos que exijan a su vez su derecho a la información. Debe de leerlo. Me ha parecido muy bien porque pese a que yo he seguido los acontecimientos de cerca, como puedes imaginar, me ha aportado muchísimas cosas nuevas y perspectivas que no conocía, perspectivas de gente a que, perdón, hablé menos o incluso que no hablé y no conocía su punto de vista. Entonces esto me ha dado una visión global muy detallada. Con lo cual, Pues muchas gracias. adelante, y además es muy ameno, Ujú, porque te lo lees a la velocidad, pues eso, estilo crónica. Estilo ujú. crónica aquellas que manejaba también Gabriel García Márquez, pues eso. Bueno, pero yo estoy muy lejos. Todos andará, Yo soy un todos periodista andará. que escribe libros El oficio más aprovechando bonito del las fuentes mundo. y tal, pero estoy a años luz y nunca jamás he aspirado a Bueno, algo así. todos Simplemente de andará. vez en cuando algún libro y mira, ya va el tercero, pero ya está. Simplemente es una Tienes que forma estrenarte con la novela. complementaria a la labor que hacemos como periodistas. Te quiero Sí. preguntar antes de nada, luego vamos con el libro, por lo urgente, las últimas horas, lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la moción de censura que anuncia Abascal o lo que está ocurriendo con el rey emérito. Lo de la moción de censura, ¿qué te parece, Ana? Bueno, me parece pues eso, una salida de pata de banco que decía mi abuela cuando no tienes otra cosa para llamar la atención. Yo creo que a Vox le ha dolido y las palabras del presidente que hizo un repaso de la ultraderecha en la Unión Europea se dieron por aludidos, lógicamente, cosa que el presidente agradeció porque no los había citado. Y entonces yo creo que, bueno, buscan pues llamar la atención como sea, pero es evidente que no suman, no Esto suman. de O sea, que metan ahí en la misma bolsa el 5G, China, los comunistas, la OMS, eso es una ¿qué te parece? aberración. Eso es una aberración y son los tópicos más absolutos que están volviendo además las teorías conspiranoicas de tipo científico, de tipo espionaje, de tipo suprapoderes que nos vigilan, que Pero nos hay gente que las inyectan. cree, ¿eh? Hay gente Hay que se gente quiere que montar las esto. cree y el problema es que hay gente a la que yo tenía por realmente, bueno, pues sensata, que las está creyendo. Por ejemplo, todos nos preguntábamos, por poner un ejemplo así muy conocido, ¿qué pasa con Miguel Bosé, que se cree todas estas teorías y además hace propaganda a favor de ellas? O Ya, pero sea, ahora lo ha periodismo. soltado en el Congreso de los Diputados, nada más y nada menos que el líder de un partido político que además aspira a presentar una moción de censura y Yo, en ese contexto habla de estas teorías. ¿Por qué lo hará? yo he sido muy crítica con la repetición electoral, he sido muy crítica con la repetición electoral de noviembre que tú cuentas por la subida que supuso de la ultraderecha, que dobló los resultados e incluso sumó más. Pero no solo eso, no solo he sido crítica con eso, he sido crítica con los medios de comunicación que blanquean a la derecha y en lugar de darles declaraciones, o sea, en lugar de rebotar declaraciones, no van más allá, desmontándolos, que es de lo que se trata. Te Entonces, refieres a la extrema derecha. a la ultraderecha, extrema derecha, Vox, fascismo, neofascismo, como queráis llamarlo, nada bueno en todo caso, ¿no? Donde el límite está en los derechos humanos y ellos se lo saltan. Punto. Ahí están las líneas rojas de la política, los derechos humanos, ellos se saltan los derechos humanos. Por lo tanto, en mi opinión, neofascistas, directamente. Pero aún así creo que caerán por su propio peso. Creo que caerán por su propio peso si el gobierno hace las cosas bien. También te digo una cosa, ¿eh? El gobierno es una pequeñísima parte del poder del Estado y ahí juegan con desventaja. ¿Así? ¿A qué te refieres? Claro, las instituciones no están copadas por progresistas, empezando por la corona y siguiendo por los tribunales que nunca tuvieron su transición. Estamos viendo muy bien lo que está pasando a nivel judicial, ahora que también con lo de los presos, que no solo les limitan el tercer grado, sino que encima les endurecen las condiciones de la prisión. Desde el momento en el que entró Cataluña en los tribunales, todo se ha desmadrado. Eso también puede acabar con el gobierno.
Eso Eso también puede también está acabar en con el el libro, por gobierno. cierto, hay mucho en el libro de eso. Claro. Pero hablabas de la corona, me interesa qué piensas que está ocurriendo y qué puede ocurrir en torno a Juan Carlos I de Borbón. A ver, yo quiero distinguir dos cosas. Una es el chantaje que se está haciendo a la corona, a Felipe VI, por parte de Villarejo y probablemente Corina, aunque a esta no la conozco tanto ni la he seguido tanto, para que la penalización a Villarejo sea la menos posible, porque él dijo, si caigo yo, cae la corona entera, porque tengo, claro, lleva 40 años introducido en las instituciones, tiene información para dar y tomar. De hecho, creen que solo se ha desvelado una cuarta parte de la que tiene. Una parte es esa, el chantaje que a través de grabaciones y medios afines y demás está haciendo a la corona, y otra parte es la Fiscalía Suiza y la Fiscalía de aquí, que bueno, por ya la presión internacional insoportable tuvo que actuar, porque llevamos conociendo los casos de Juan Carlos I desde el propio 23F, por la prensa internacional. Hay libros al respecto que recopilan todo esto. Aquí nada, aquí era un silencio absoluto, complicidad autocrítica para los medios también. En todo caso, yo creo que ha llegado un momento en que las cartas están sobre la mesa y el propio hijo, Felipe VI, ha sido el que ha condenado al padre. O sea, la gente que está diciendo, no, porque como Felipe González, no, porque mira, vamos a hacer caso a esa señora, por cierto, en unos términos absolutamente machistas y deplorables. Sí, dijo una Esa señora tal. señora tal, ¿sabes? Por no decir palabras mayores. Pero no, una cosa es lo que diga ella, otra cosa son las fundaciones probadas, los hechos probados, lo que tiene la Fiscalía Suiza, los dineros que no tienen absolutamente ningún origen que conozcamos, que pueden ser presuntas comisiones o no serlo, pero da igual, ese origen, ¿de dónde ha salido tanto dinero? Bueno, todo eso son hechos probados, el Felipe VI lo ha condenado. No sabemos hasta qué punto le estaba enterado, nos hablan de un año, yo creo que siendo el segundo beneficiario de una fundación y el cuarto en otra fundación, lo sabías desde hace tiempo. Llevamos tres generaciones de Borbones, tres generaciones de Borbones con cuentas en Suiza. Alfonso XIII, Don Juan y Juan Carlos I. Si esto no se hubiera destapado, probablemente Felipe VI habría vivido de las rentas de su padre. Quiero decir, la gravedad es de tal calibre que no se puede aislar a Juan Carlos I como caso aislado de la institución. Sí, Es lo que pasa es que imposible. sabes, precisamente porque sabes que hay gente que sostiene que es imposible o que no tiene mucha verosimilitud que Felipe VI, a la edad que tiene y después de que este trasiego de dinero y de comportamientos por parte de su padre llevara tanto tiempo produciéndose, no se hubiera enterado después de que su Es nombre apareciera como imposible. beneficiario. Y Como que incluso aun cuando beneficiario, dice que no recibirá esa herencia es algo que no se puede hacer legalmente hasta que fallezca. Es decir, hay gente que no pues, se puede intenta hacer, y también de hecho, no es si no la culpable. lleva él, la llevarán sus hermanas, la herencia. Quiero decir, ese dinero no se va a evaporar ni se va a dar a obras de la caridad, que tal y como está la situación social en España es lo que deberían de hacer, pero no se va a perder, no va a salir del entorno real, ¿no? Aunque la familia real haya quedado acotada. Yo, a ver, esto es una suposición, no tengo pruebas, más allá de que figurase como beneficiario en dos fundaciones, y es que creo que Felipe VI efectivamente conocía todo porque era el heredero, el padre le tenía que ir diciendo, y además, a ver, lo decía Isaac Rosa el otro día en un artículo en el diario.es. Todos los Mindundis sabíamos que pasaba algo con Juan Carlos I, que se daba una vida padre, que tenía amantes, que no se correspondían sus ingresos con la vida que llevaba, que se iba a Arabia Saudí a ponerse morado. Y resulta que ahora las instituciones del Estado se rasgan las vestiduras y dicen, oh, ¿cómo nos pudo hacer esto Juan Carlos I? No, hombre, no nos traten como imbéciles otra vez. No nos Vamos traten como imbéciles a, otra vez. Vamos a hilar, si te parece, Ana, lo que estamos hablando de la monarquía con el libro. Sesión Sí, de investidura, curiosamente, partidos como Vox o como el PP enarbolan la bandera de la monarquía y del jefe del Estado y plantean como una diferenciación en la cual ellos están defendiendo al monarca frente al gobierno al que acusan de ser un gobierno socialcomunista que quiere tumbar la monarquía, instaurar el comunismo, la república. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué enarbolar por parte de unos partidos la figura
del rey y marcar una diferencia de otros. De hecho, desde algunos de los partidos que apoyan al gobierno dicen que se cuide la monarquía de tener determinados apoyos, que igual hasta es peor para ellos, ¿no? Para la propia jefatura. Bueno, por supuesto que es peor, pero es que, vamos a ver, ha sido el franquismo el que ha modelado y el que ha organizado las sucesiones de la monarquía, el que decidió, por supuesto Alfonso XIII no, porque eso nos pilla lejos cuando lo echaron, ¿no? Que además, como dice Valle Inclán, lo echaron por ladrón y no por rey. Al último Borbón lo echaron por ladrón y no por rey, en el caso de Alfonso XIII, pero luego él decidió quién tenía que tener el trono, si se me permite la expresión, puteó a don Juan hasta que no había ya límite, después puso él organizó la monarquía. Entonces es un símbolo nacional y además es un símbolo de derechas, cargado de privilegios, cargado de machismo. La sucesión sigue sin haberse regulado, es verdad que han tenido 2 niñas, yo no creo que llegue a reinar Leonor. Entonces, como símbolo nacional, sí se apoderan de la monarquía también. Flaco favor, insisto, y además tienen razón los que lo dicen. Sí se apodera de la monarquía porque es un símbolo nacional, como se apoderan de la bandera y como se apoderan de la Constitución y como se apoderan... Algo que no tiene ninguna verosimilitud, porque la Constitución son precisamente ellos los que se cargan con sus políticas allí donde están cogobernando o apoyando gobiernos, más bien, se cargan con sus políticas artículos enteros de la Constitución relativos a los derechos fundamentales. Entonces, bueno, es simplemente una apropiación, es simplemente nosotros defendemos la monarquía, nosotros defendemos la bandera, la patria española, los españoles primero. Bueno, es el discurso de toda la vida del fascismo nacional y del nacionalismo patrio, sin diversidad territorial, una España homogénea, centralizada el poder en Madrid. En fin, no puede ser más clásico, entonces no debe sorprendernos que defienda a la monarquía. Otra cosa es si le beneficia o no a la monarquía. Obviamente a Felipe VI no le hace ninguna gracia, porque además estamos hablando de líderes que pertenecían al Partido Popular en su mayoría, y entonces un apoyo de gente que reniega de derechos fundamentales no puede beneficiar a un rey que está pretendiendo erigirse como un jefe de Estado, pues eso, que clama por la igualdad, de oportunidades, de derechos, etcétera. Es muy difícil clamar por la igualdad y las oportunidades cuando eres inviolable y cuando además tienes los privilegios que tienes solo por haber nacido donde has nacido. Hablando de la conjura del libro, sin destripar lo que ocurre finalmente, pero sí que vamos viendo cómo en el relato se llega a un momento en el cual hay amenazas de muerte, hay llamadas anónimas, hay quien iba a apoyar inicialmente al gobierno de coalición de socialistas y de Unidas Podemos y finalmente a última hora se baja del carro, hay reuniones de última hora en un restaurante llamado Tentación, en un hotel de la Ribera del Manzanares, en fin, todo esto ocurre. El libro lo que hace es narrar lo que pasa y lo que sí me cuido mucho de hacer es no sacar conclusiones porque prefiero que cada lector saque las suyas, ¿no? Sí, se pueden pero sacar sí me gustaría mucho. tener la tuya en este asunto, es decir, ¿por qué crees que hay tantas resistencias para que este gobierno salga adelante? Es decir, 3 o 4 claves a las que crees que se debe. Bueno, las resistencias vienen del Estado, no vienen del Partido Socialista. El problema es que el Partido Socialista tiene una parte muy enraizada todavía con el régimen del 78, ¿no? Que fue el pacto de la transición y que ha condicionado todos estos 40 años. Claro, meter a un partido como Podemos, republicano declarado, que critica abiertamente a la monarquía, luego que tiene postulados como el impuesto para los ricos, la renta mínima que finalmente la han sacado, todo eso que ellos tachan de comunista, el ingreso mínimo bolivariano. vital acaba siendo una Sí, su fusión relación, claro, entre el proyecto de Escrivá y el proyecto de Unidas Podemos. Eso es, su relación con, que la tuvieron, no financiera, de momento no se ha demostrado, su relación con países latinoamericanos de gobiernos socialcomunistas, quiero decir, y fueron asesores. Entonces, todo esto en España, para el Estado, para las instituciones del Estado, es terrible, y entre las instituciones incluyo a la Iglesia y al poder económico, que son los grandes poderes fácticos, ¿no? Porque la Iglesia sigue pesando mucho. Entonces se inicia una campaña
El propio Pedro Sánchez se lo contó a Jordi Évole, ¿no? Cuando en su segunda versión, porque yo creo que hay varias versiones de Pedro Sánchez, ¿no? Y la versión también de las elecciones cuando no se pudo pactar, anteriores al pacto, que dieron lugar a la repetición electoral de noviembre, también se vio. Pedro Sánchez estaba presionado y quería pactar con Ciudadanos. Quería pactar con Ciudadanos, pero Ciudadanos se derrumbó. Y Ciudadanos tenía que haber apoyado aquel gobierno que se resistió a apoyar y que dio al traste con Albert Rivera y 43 diputados, que es una barbaridad. Entonces, bueno, cuando ya no le quedó más remedio, pactó con Podemos, pero la cuestión es estatal, es de estructuras del Estado. Podemos viene aquí a cambiarlo todo. ¿Qué pasa? Que están muy debilitados. Y si el poder de un gobierno ejecutivo es ya mínimo en cuanto a las estructuras del Estado, no digamos el de un partido coaligado con otro, con una diferencia de casi 100 escaños. El problema es Podemos, evidentemente. Podemos es completamente rupturista con el régimen del 78, aunque ahora se cuiden muy mucho de utilizar los términos que utilizaban al principio de los tiempos cuando el movimiento de los indignados, el 15M, que de ahí surgieron y demás. Pero el problema es Podemos. Hay quien dice, y aparece también en el libro, que a Podemos y a Pablo Iglesias no les pilla precisamente en el mejor momento. Es decir, hay una tendencia descendente de votos, ha habido divisiones internas y entran en el gobierno resistiendo mucho hasta el final para intentar entrar y al final lo consiguen, pero entran más debilitados de lo que a lo mejor quisieran. Hay quien dice que están dentro del gobierno y que han sido fagocitados y que no están siendo tan relevantes. ¿Tú qué dices sobre estas acusaciones? Es muy... su papel en estos momentos pende de un hilo. Pende de un hilo y dependerá de mucho de cuando llegue la ayuda europea, cómo se gestionen esas ayudas y si realmente hay condiciones, como dicen los agoreros, ¿no? Que va a haber troika sí o sí, pero agoreros, ojo, pero expertos analistas como Santiago Becerra también dicen que va a haber intervención sí o sí y que va a haber troika sí o sí. Quiero decir, no es que lo diga la gente de derechas, que ya verás, el rescate, las pensiones, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se gestiona esto. Pero después del descalabro en Galicia y en Euskadi, les queda una última oportunidad. Les queda una última oportunidad a Podemos, sobre todo porque si fuera otro partido, incluso Ciudadanos, si fuera otro partido, podría tener el apoyo de instituciones y podría tener otros apoyos, pero Podemos no cuenta con ningún apoyo en el Estado, en las estructuras del Estado y en los poderes fácticos, con ninguno. Es que se los quieren cargar directamente, se los quieren cargar porque supondría que ellos tuviesen una victoria aplastante como la que pudieron haber tenido, el sorpaso famoso. Eso supondría un vuelco si realmente cumpliesen su programa, que yo creo que entonces con un poder grande lo habrían hecho, un vuelco totalmente de lo que es la estructura democrática en España, de lo que es la estructura del Estado en España, empezando por la propia monarquía. La monarquía es el puntal, es la base. Si se cae la monarquía, se desmorona el régimen. Yo a partir de lo que se ve en el libro, en este, incluso en Conspiraciones, podría decir, por ejemplo, que ahora mismo el principal activo, el principal baluarte para Podemos pueden ser sus bases, es decir, son todos esos votantes o militantes que tienen esa simpatía con el partido al que han votado. Y podría decirse también que en el PSOE un activo importantísimo es que tienen una estructura histórica en los territorios, es decir, las casas del pueblo, el anclaje territorial que no ha tenido Podemos y el relato de Pedro Sánchez. Al final Pedro Sánchez ha construido un relato de alguien al que tumban dentro de su partido, se levanta y gana. Es un relato muy potente. La figura de Sánchez, a ti, ¿qué te parece? Más allá de lo que comentabas antes de que tiene varias versiones, pero al final, ¿por qué crees que logra resistir y llegar a ser presidente del gobierno y ganar varias elecciones en un partido, el PSOE, al que llegaron a dar por muerto? Incluso en alguna tertulia yo recuerdo que lo preguntaban. Sí. Lo preguntaban. ¿Por qué crees este relato de Sánchez? Y lo comparaban con el PASOK griego, ¿te acuerdas? Sí, que hablábamos de eso, o sea, que es el fin del PSOE, es tal, es cual. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez es un superviviente y que además aprovecha muy bien sus posibilidades en el sentido de que, mira, yo tenía un fisioterapeuta que era compañero de él en el equipo de baloncesto, en el Ramiro de Maeztu, sí.
Y me dijo que era, sí, y me dijo, a mí, bueno, fue una casualidad, ¿no? Porque además conocía también a la reina Leticia y conocía a Pedro Sánchez, porque eran más o menos de la misma edad. Y me contaba que ya entonces Pedro Sánchez era un kamikaze, que cuando se le metía una cosa en la cabeza, aunque le dijeran, no, no hagas eso, porque si haces esta jugada nos corremos el riesgo, él corría el riesgo. Miraba a ver todo lo que tenía alrededor y corría el riesgo. Si salía bien, perfecto. Si salía mal, cambiaba de estrategia. Radical, renegaba, aunque fuera de sí mismo, como ha hecho en las elecciones, en los distintos periodos electorales, donde las campañas, desde la bandera de España, ¿te acuerdas aquella bandera gigante en un mitin de IZ? Pues desde la bandera gigante en el ESO hasta coger el programa Podemita y calcarlo y renegar del IBEX y renegar de todas las presiones y todo lo demás. Y así ganó. Y después volvió para atrás. Después otra vez la centralidad, confiaba en Ciudadanos, tal, y bueno, y después otra vez ya no le quedó más remedio, dijo, mira, vamos a pactar y bueno, lo que cuentas, en una semana se gestó el pacto. Bueno, el pacto realmente entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es en horas. Es que es en y horas. realmente Y luego, en horas se llaman, pero luego el semana. acuerdo, en horas se llaman y luego el acuerdo es en menos de una hora. No vamos a contar más, pero sí que es cierto que parte de una pregunta que le hace... Sí, no te voy a contar más, pero yo sé que los periodistas no nos esperábamos ni de broma que hubiese un pacto tan rápido después de lo que había pasado en el libro está en las elecciones. Sí, ahí lo cuentas tú y no voy a En el libro desvelar está nada. que ni los periodistas ni el círculo más cercano de Pedro Sánchez. No, algunos se quedaron con la boca hasta el los suelo. más... Porque yo llamé y dije, pero bueno, pero podíais haber dicho algo para que estuviéramos, nada de nada. Y además, bueno, yo de un pacto del que me alegré, ¿no? Como persona de izquierdas que soy, republicana, me alegré hay porque gente además que a la están que sí perdiendo el tiempo. Hay gente a la que sí le dijo la noche electoral, vamos a ir a buscar esto, pero claro, cuando al día siguiente se produce, por supuesto que no sabía que se estaba produciendo, y cuando ya al día siguiente están en su despacho y ven el anuncio, de hecho hubo cabreos. No me jodas que lo ha hecho ya. Entonces, claro, pues hubo cabreos. También es verdad que esto se hace... lo de siempre. Se hace también así porque si no, puede que se lo reviente. Es decir, cuando hay que hacer algo así, también yo creo que da prueba de que tienen miedo a que se lo revienten, porque es algo muy temido, un acuerdo las presiones son inmensas. Podemos, sin duda. Casi a modo de conclusión, y partiendo del libro, no sé, ¿qué moraleja sacarías de un libro como La Conjura? ¿Qué conclusión, qué balance, a modo de resumen? No sé. A ver, ¿qué me queda? Creo que muchas veces en la prensa, o sea, incluso leyéndote los periódicos y demás, pierde el componente a veces más humano, del detalle de humano, que te da tantísimas claves de comportamientos, pues eso que decías tú, de gente que no lo sabía, gente que se quedó y que tú nunca te imaginarías que no lo sabían, y cosas, nos perdemos muchas veces esa parte que creo que es importantísima, porque en la política, además del fondo, la forma es importantísima. Creo que el componente de humanidad y las personalidades de los políticos son fundamentales. Tú lo retratas muy bien, y sin entrar en valoraciones, simplemente te limitas a contar cómo son y a observar detalles que la prensa y la actualidad que nos devora, porque es verdad, nos devora, y además llevamos unos meses espantosos, se pierden. Creo que libros como este son imprescindibles para estar informados. Y yo, como soy una gran defensora del derecho a la información y de la educación de los ciudadanos en el derecho a la información, reivindiquen ustedes una prensa libre, hombre. No se dejen manipular. Y además, ojalá se instalase, y educada, y se instalase en las escuelas ya diciendo, mira, tío, si tú no te informas y no buscas la información, otros vendrán a informarte. Y ese ya es mal asunto. Mal asunto que te digan lo que tienes que leer. Mal asunto. Así que, enhorabuena, de verdad que sí, porque me ha encantado. Y claro, líder de ventas, ahí estás. Que te veo en todo, el Vips, el Corte Inglés, la Casa del Libro. Te encuentro por todas partes. Lo que más ilusión de las cosas que más ilusión me ha hecho ha sido verlo en la librería de mi barrio, que yo creía que era una librería que ponía libros más de otro tipo. Ahora me voy a Asturias, si lo veo te mando fotos. Seguro, en Asturias yo creo que se me quiere además muchísimo a los asturianos. Es un pueblo asturiano, el pueblo asturiano es maravilloso. Junto al gallego yo creo que estamos ahí. Y el del Moncayo ni te cuento. Por cierto,
Ana, un cebo únicamente. Creo que vas a preparar un libro, ¿no? Vamos a aprovechar y lo decimos. Estás dándole vueltas Sí, a quizás bueno, escribir sí, un libro. estamos ya en las primeras reuniones, el proyecto está eso, pero no puedo contar absolutamente nada. Han comprado Vale, totalmente mi silencio, pero bueno. creo que va a ser, es de actualidad y creo que va a ser, espero, que sea por lo menos tan bueno como el tuyo. Ahí queda el cebo y seguro que sí, seguro que lo será. Ana Pardo Muchas de Vera, muchas gracias. gracias Gracias a oye, ti, por este Jesús. ratito y encantado, de verdad. Y sigue con tu éxito. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.